Hola a todos, ¿cómo están? Primero que nada, muchísimas gracias a Marcela por la invitación a dar esta charla. Soy el doctor Bajú, soy oncólogo del Hospital Italiano, trabajo en el área de tumores digestivos y el tema que me tocó darles es manejo de las toxicidades por quimioterapia en cáncer de páncreas. Estos son mis conflictos de interés. Y mi principal objetivo es no superponerme con lo que ya vienen hablando o las otras clases que hablan del tratamiento intensivo e intentar enfocarme en lo que es la parte de toxicidades. Vamos a tocar algunos temas de qué es lo que busco o qué objetivo tengo en el tratamiento quimioterápico en el cáncer de páncreas. Vamos a tener un pequeño grupo de pacientes, seguro vieron en la parte de enfermedad localizada, donde podemos ofrecerle un tratamiento potencialmente curativo, donde una parte de el tratamiento curativo lo va a dar la cirugía y otra parte importante lo va a dar la quimioterapia. ¿Cuál es el problema? Que hasta el 80% de los pacientes operados recaen. Entonces, el objetivo, inclusive en la enfermedad temprana, muchas veces sabemos que esos pacientes no se van a curar. Por otro lado, otro objetivo que uno se puede plantear es, bueno, vamos a intentar aumentar la supervivencia de los pacientes. El tema es que las drogas en cáncer de páncreas no son sumamente activas. La verdad que el tratamiento quimioterápico tiene beneficio, pero este beneficio es modesto, donde la mayoría de los pacientes no viven más de un año de mediana de sobrevida. Eso probablemente lo hayan visto en la parte de enfermedad avanzada. El objetivo clave es mejorar la calidad de vida, donde lo que uno va a buscar es el mayor efecto citotóxico sobre la célula tumoral con la menor toxicidad posible. Esa es la clave que ustedes se tienen que llevar de esta charla, donde lo que uno dice, bueno, si nosotros vamos a buscar calidad de vida, tenemos que ser lo menos tóxico posible con nuestro tratamiento y muchas veces esto, a diferencia de otros modelos tumorales, donde uno intensifica las dosis, hace dosis densas y hace otras estrategias de intensificación, en cáncer de páncreas nuestro objetivo siempre es darle calidad de vida al paciente. Y eso va a hacer que tomemos algunas conductas que en otros modelos tumorales no lo haríamos. Y por otro lado, lo que intentamos algunas veces es paliar los síntomas a través de la quimioterapia. Lo que nos pasa con cáncer de páncreas es que habitualmente nos pasa esto. Ahí está el oncólogo indicando el mejor esquema que tenemos, que es FOLFIRINOX, y el páncreas que ni siquiera se inmuta de lo que estamos haciendo, donde lamentablemente los resultados que tenemos hasta ahora no son nada prometedores. Y respecto a las medianas de sobrevida, uno por ahí lee el Prodigio 24 y dice 54 meses de sobrevida. La realidad que nosotros no tenemos esos resultados. Probablemente venga a cómo son los pacientes en la vida real, donde en nuestra serie de pacientes, a los 14 meses, la mitad de los pacientes están recaídos y la mayoría de los pacientes no vive más de 2 años en lo que es enfermedad localizada. Por eso les digo que incluso en enfermedad localizada, el pronóstico de esta enfermedad es muy, muy malo. Estos son, bueno, datos locales nuestros que están publicados. ¿De qué va a depender la elección del tratamiento? Por un lado, va a depender del paciente, de la edad, el performance, la comorbilidad, de las condiciones socioeconómicas. Por otro lado, va a depender del tumor, qué estadio es de la enfermedad, si es localizado, si tiene compromiso vascular o no, el grado de diferenciación. Y lo más importante es el grupo tratante, donde hoy para tratar esta enfermedad, hoy no podemos tener al oncólogo trabajando solo, sino que siempre se tiene que abordar en forma multidisciplinaria a estas enfermedades. Entonces, vamos a poner tres grandes objetivos de tratamiento, donde la mayoría de nuestros pacientes lo que le vamos a poder ofrecer es un tratamiento paliativo. El paciente no es quirúrgico y nunca va a ser quirúrgico. Ejemplo, un paciente que tiene múltiples metástasis hepáticas por un cáncer de páncreas, lo que no quita que en algunos pacientes anecdóticos se logran buenas tasas de respuesta y pueden operarse. Pero esos son casos puntuales, no es lo habitual que nosotros vemos. Por otro lado, vamos a tener el objetivo de tratamiento adyuvante, donde es después
de la cirugía, lo que hace en este caso es aumentar el tiempo que el paciente está sin recaer o que aumenta el porcentaje de curación. Claramente ahí el objetivo de tratamiento va a permitir, ¿sí?, que nosotros seamos más o menos agresivos con respecto al tratamiento quimioterápico y al manejo de la toxicidad. Y por otro lado tenemos una estrategia neoadyuvantes donde se indica quimioterapia antes de la cirugía en pacientes que son potencialmente operables. Es una estrategia que está bastante en discusión. Nosotros puntualmente en el hospital lo que hacemos es solamente la adjuvancia en pacientes que consideramos inoperables biológicamente porque o están en muy mal estado general para operarse y uno le hace tratamiento quimioterápico y si mejora el estado general ese paciente se opera, o también porque tienen marcadores muy elevados y eso, como sabemos que les va mal a esos pacientes habitualmente, les hacemos quimioterapia primero porque sospechamos que tienen más enfermedad de lo que estamos viendo. Pero el concepto de neoadyuvancia, por lo menos en nuestro centro, es una estrategia que desterramos y paciente que el cirujano interpreta que se puede operar, ese paciente se opera y después ir a tratamiento adyuvante. Y después hacemos en pacientes con enfermedad inoperable, hacemos tratamiento y en algunos casos, si la enfermedad no avanza, que es lo que habitualmente vemos, en ese caso, ese paciente se va a explorar quirúrgicamente a ver si se puede llegar a resecar. ¿Cómo vamos a evaluar esta respuesta? ¿Sí? La realidad que lo que habitualmente hacemos es mediante imágenes por tomografía, pero lo que generalmente nos pasa es que los pacientes lo que vemos es que no progresan. Eso para nosotros sería el objetivo que nosotros buscamos con respecto a las imágenes. Por otro lado, tenemos dos marcadores que usamos, el CA19-9 y el CEA, y creo que en el futuro vamos a implementar ctDNA. Por ahora eso es solamente una voluntad, nada más. Y lo más importante es los parámetros clínicos del paciente. Que eso dice, bueno, ¿qué buscamos nosotros con el tratamiento? Que el paciente mejore su calidad de vida, que maneje los síntomas y como un parámetro que, bueno, que el tumor se achique si es que uno puede llegar a palpar a través del abdomen el tumor. Y esto es clave para entender las toxicidades, de qué depende la dosis del tratamiento. Por un lado, intentamos basarnos en el protocolo que se usa, decir, bueno, en el estudio se usaban estas dosis, con esta frecuencia vamos a intentar imitar eso, entendiendo que los pacientes de vida real no son igual que los pacientes de protocolo. Por otro lado, la dosis va a depender de la toxicidad limitante, que ahora vamos a hablar un poco de las drogas y vamos a ver cuál es la toxicidad limitante de cada una de estas drogas. Otra cosa es lo que nosotros llamamos el índice terapéutico, o sea, la dosis curativa sobre la dosis tóxica. Y en este caso, en un paciente que nosotros tenemos con una enfermedad avanzada, que sabemos que no tenemos dosis curativa, lo que nosotros intentamos es usar la menor dosis posible para evitar la toxicidad. También la relación dosis-respuesta que nosotros queremos y de interacciones que puede tener con los fármacos y sobre todo en estos pacientes que son polimedicados, siempre es importante ver cómo interaccionan los fármacos, la medicación habitual que toma el paciente con los esquemas quimioterápicos que podamos llegar a usar. Entonces, para entender cómo vamos a manejar la toxicidad, primero hay que entender cuáles son las familias de drogas oncológicas. Esto no voy a detenerme en los estudios porque eso ya lo vieron, y vamos a hablar un poquitito nada más de las drogas quimioterápicas. Entonces, este estudio ya lo tendrían que haber visto, que es el Prodigy 24, que comparaba ser en adjuvancia FOLFIRINOX modificado contra gemcitabina. Vamos a ver cuáles son las drogas que usamos. Este es el estudio en enfermedad avanzada, perdón, los puse uno al lado del otro, que es el Prodigy 4, que es en enfermedad metastásica, FOLFIRINOX contra gemcitabina. Ahí están las dosis que habitualmente usamos, que aquí fíjense, tenemos irino 180 miligramos por metro cuadrado, que eso como primera medida nosotros para disminuir la toxicidad, basándonos en otro estudio, en fase 2 bajamos la dosis de irinotecana a 150 miligramos
y rara vez usamos la dosis de 180 por la diarrea que genera. También por otro lado, nosotros no hacemos bolo de 5-fluoracilo, que eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero bueno, esas son algunas diferencias con respecto al protocolo original de cómo usamos ciertas drogas, pensando que eso puede hacer que tenga menos toxicidad. Entonces, una de las drogas que usamos son los platinos. Dentro de los platinos usamos el oxaliplatino, que esta es su fórmula. Básicamente, esta droga lo que va a hacer es unirse al ADN y al ARN, va a romper esta estructura de doble cadena y al no poderse replicar el ADN, no se puede transcribir y también esa célula va a hacer apoptosis. Como cosa importante que deben haber visto que hay un subgrupo de pacientes con cáncer de páncreas que son exquisitamente sensibles a los platinos, que son los que son BRCA mutados, y que habitualmente usamos estas drogas o forzamos estas drogas, por más que el paciente pueda llegar a tener cierta toxicidad, pensando de que va a tener mayor tasa de respuesta. ¿Qué toxicidades dan los platinos? La verdad son drogas que depende si es cisplatino. Hay ciertos criterios que nosotros usamos para ver si el paciente es cisplatino fit, o hay otros criterios que usamos para ver si es platino fit o quimio fit, donde cosas importantes de la droga que vamos a usar nosotros, que es el oxaliplatino, es la neuropatía. ¿Cómo lo vamos a usar? El oxaliplatino habitualmente se diluye en dextrosa, eso se pasa en 2 horas y es muy frecuente ver reacciones infusionales con esta droga, sobre todo disestesias orofaringeas, algunos pacientes refieren dolores lumbares, y hemos tenido hasta reacciones anafilácticas con la droga, y que habitualmente cuando son reacciones infusionales leves, no anafilaxia ni alergia al platino, solamente con prolongar la velocidad de infusión de las drogas, el paciente mejora esos síntomas. Muchas veces también se premedica, pero lo que más ayuda, digamos, a disminuir la toxicidad durante la infusión del oxaliplatino es la velocidad de infusión. Ahora, ¿cuál es la dosis limitante? La dosis limitante del oxaliplatino es la neuropatía periférica. Al principio el paciente empieza a decir que tiene un cosquilleo en las extremidades o peribucal, sobre todo manos y pies, donde se recupera a los pocos días. Es precoz, muchas veces el paciente te dice, mira, terminé la quimio, agarré el volante y empecé a sentir una sensación extraña y va mejorando con los siguientes días. Pero bueno, esa es la toxicidad limitante, donde el problema de esta toxicidad es que muchas veces aparece después de varias aplicaciones y a veces es permanente y altera muchísimo la calidad de vida del paciente. Por otro lado, la mielosupresión con oxaliplatino es poco común, habitualmente no es severa, y a diferencia del cisplatino no se va a asociar a nefrotoxicidad. Esa es la primera droga. Otra de las drogas que usamos es la topoisomerasa. Cuando el ADN se está replicando, esto va generando una burbuja de replicación y esto va generando una tensión al final, y este dibujito lo explica muy bien. La topoisomerasa lo que hace es básicamente cortar el ADN para desenrollarlo, y de esa forma que no se genere esa tensión. Nosotros al inhibir a esta enzima, lo que hacemos es que no se pueda desenrollar bien el ADN y de esa forma no se pueda transcribir. Hay distintos inhibidores de la topoisomerasa, las que a nosotros nos interesa son los derivados de la campotecina, donde ahí está la droga que usamos en páncreas, que es el irinotecan, que como toxicidad, el irinotecan principalmente da diarrea, donde vamos a tener dos tipos de diarrea, una diarrea aguda y una diarrea subaguda, donde la diarrea aguda es por una descarga colinérgica, que es un efecto similar a la acetilcolinesterasa. Se genera durante la infusión, el paciente empieza a transpirar, empieza con cólicos abdominales y muchas veces en el mismo hospital de día el paciente tiene una deposición bastante importante. Esto se puede manejar, en algunos centros se da en forma profiláctica atropina. Nosotros puntualmente usamos buscapina en vez de atropina, que los dos son anticolinérgicos.
Y por otro lado, el irinotecan da mucositis, que habitualmente genera una diarrea más tardía, habitualmente se genera entre los 5 y los 7 días, y lo vamos a manejar con la loperamida, después vamos a hablar un poquitito de la diarrea puntualmente. Otros efectos del irinotecan, la alopecia, que eso es importante comentarle al paciente siempre, y muchos pacientes dicen, bueno, mira, eh, no quiero quedar pelado por el tratamiento, y eso es una limitante muchas veces para para usar las drogas que usamos habitualmente en páncreas. Apareció hace unos años el irinotecan liposomal pegilado, asociado tanto en primera línea como en segunda línea, que probablemente ya lo vieron a esto, donde se tiene la teoría de que al estar pegilado este irinotecan, eh, entra a la célula y se convierte en el metabolito activo, y se cree que tiene mayor potencial citotóxico que el irinotecan común. La realidad que esto, si bien tiene un racional biológico fuerte, todavía no fue demostrado claramente en los ensayos clínicos, donde cuando uno ve las respuestas que tiene con irinotecan liposomal y con irinotecan común, si bien no están comparados cabeza a cabeza, las medianas son similares. Bien, yendo al tercer grupo de drogas, vamos a tener los análogos de las pirimidinas, donde tenemos los análogos del uracilo, el 5-fluoracilo y la capecitabina, y los análogos de la citosina, la gemcitabina, droga madre que se usó durante mucho tiempo como única droga. Pero empecemos a hablar de los análogos de las pirimidinas, el fluoracilo, droga madre en el folfirinox, y la capecitabina, que algunas veces la usamos en ciertos escenarios asociados a gemcitabina, GemCap, un esquema que es difícil encontrarle el nicho hoy, pero bueno, probablemente hablaron de todo eso. Entonces, estudio donde se usó capecitabina, el SPAC4, que hacían gemcitabina, capecitabina versus gemcitabina. La realidad que es un estudio positivo en el esquema adyuvante. Hoy el mejor esquema adyuvante que tenemos es FOLFIRINOX, no GEMCAP, pero bueno, en algún paciente lo podemos usar cuando es unfit para hacer FOLFIRINOX. Entonces, como efectos adversos, el fluoracilo y la capecitabina principalmente van a dar mucositis y diarrea. Tienen potencial de dar náuseas y vómitos, no son de alto riesgo, sino de riesgo moderado, que vamos a ver cómo se maneja. Por otro lado, lo más importante es que dan toxicidad medular, dan leucopenia, dan neutropenia, pueden estar asociadas a anemia o plaquetopenia. Y en la piel, sobre todo la capecitabina, pueden dar eritrodisestesias palmoplantar. También son muy fotosensibilizantes, generan pigmentación de las venas, que eso estéticamente al paciente le molesta bastante. Y estas drogas pueden ser cardiotóxicas, dando vasoespasmos coronarios. Esas son las principales toxicidades de estas drogas. Como medidas generales, lo que nosotros les recomendamos a los pacientes es que se humecten las manos y los pies, sobre todo los que están usando capecitabina, que pongan las manos en agua tibia durante 10 minutos. Hay algunos estudios que hablan de usar cremas con diclofenac 2 veces por día, la vitamina B6, usar parche de nicotina, el celecoxib. La realidad que son todas medidas de bajo impacto. Lo más importante es mantener hidratada la piel con medidas generales. Yendo a los análogos de la citosina, donde tenemos la gemcitabina, tenemos distintos estudios que avalan el uso de gemcitabina a 1 gramo metro cuadrado, día 1, 8, 15, cada 28 días, en adyuvancia en el CONCO 1, y como efectos adversos principalmente, y los subrayo, la toxicidad limitante es la mielosupresión. Por otro lado, muchos pacientes, hasta un 20%, tienen un síndrome pseudogripal donde hacen fiebre en las primeras horas después de la infusión. Se sienten mal, pueden tener escalofríos, cefaleas, mialgias. Uno le tiene que explicar al paciente que eso es habitual. Igual la mayoría de las veces esto lleva a una consulta por guardia.
Puede alterar el hepatograma, pueden dar neumonitis, las reacciones infusionales también son frecuentes y que igual que con el oxaliplatino mejora al disminuir la velocidad de infusión. También está descrito que pueden dar microangiopatía renal, síndrome urémico hemolítico y lo que muchas veces también nos limita el tratamiento son los edemas periféricos que puede generar esta droga por leak capilar. Si bien no es frecuente, algunos pacientes tienen alopecia también asociada a gemcitabina. Continuando, vamos a tener los antimicrotúbulos donde para que las células se dividan tienen que tener esta estructura proteica que va a hacer que las células, los cromosomas puedan separarse. También le da una función de estructura a la célula, donde tienen muchas funciones estos microtúbulos y nosotros tenemos drogas que usamos en cáncer de páncreas que lo que hacen es estabilizar a estos microtúbulos. Principalmente tenemos a nab-paclitaxel o paclitaxel pegado a albúmina. Entonces, como toxicidad de nab-paclitaxel, principalmente la mielosupresión, también genera neurotoxicidad. El paciente dice que no siente en el punto de la palma de las manos o en los pies. Lo que dice es que siente como que tiene una bota o un guante puesto. Por otro lado, también genera retención hídrica con edemas, genera edemas periféricos, aumento de peso. En algunos pacientes también puede generar edema pulmonar y derrame pleural. Como estrategia salió hace poco publicado que uno podría, en esquemas que usan gemcitabina con nab-paclitaxel, saltear, digamos, después de una fase de inducción, saltear algunas dosis del nab-paclitaxel porque la realidad es tóxico. También por otro lado genera alopecia, que no lo puse aquí. Bien, eso hablando de las drogas que usamos y ahora les pido que presten mucha atención en esto es cómo vamos a manejar estas toxicidades. Entonces, primero con respecto a las náuseas y vómitos, vamos a tener una presentación aguda que es en las primeras 24 horas y tardíes después de las 24 horas. Eso va a depender las drogas que nosotros usemos. Y por otro lado tenemos pacientes que por una cuestión que tuvieron toxicidad inicial, eso ya les genera un estímulo negativo y muchos pacientes cuando están llegando al hospital vomitan, por ejemplo. Eso se llaman náuseas anticipatorias. Entonces, ¿cómo vamos a tratar estas náuseas? En todos los pacientes con cáncer de páncreas tienen un riesgo moderado de mesis. Entonces, en todas, lo que nosotros recomendamos es empezar con ondansetron, que es un antagonista del receptor 5-HT3, asociado a glucocorticoides que habitualmente usamos dexametasona. Nosotros usamos este esquema por 48-72 horas posteriores a la infusión y si el paciente no tiene náuseas y vómitos, los repetimos preventivamente en todos los ciclos. Cuando el paciente con este esquema tiene náuseas y vómitos, agregamos un antagonista del receptor NK1 que es el aprepitant y también está en el mercado fosaprepitant, pero bueno, nosotros tenemos más experiencia con aprepitant. Hay otros agentes como el Relibran, que la verdad usamos poco. Sí es muy importante cuando el paciente es refractario a la ondansetron, a la aprepitant y la dexametasona, agregar olanzapina, que habitualmente damos dosis bajas de 5 miligramos cada 12 horas. Y en pacientes que tienen vómitos anticipatorios uno puede usar ciertos ansiolíticos para que el paciente venga más tranquilo a hacer la quimioterapia. Con respecto a la mucositis, vamos a tener un pico entre el día 7 y habitualmente a las 2 semanas el paciente debería dejar de tener mucositis en los esquemas que usamos en páncreas. Estas mucositis predisponen a que el paciente permee gérmenes a nivel de las mucosas y eso puede generar infecciones. Y hay distintos grados, donde muchas veces al no graduar, esto hace de que no podamos manejar la mucositis, donde esto es muy importante, donde si uno tiene
una mucositis grado 3 o grado 4, donde el paciente tiene dolor o tiene dificultad para hablar o el paciente no puede ni siquiera hidratarse, además de que esos son criterios para que el paciente se interne, también son criterios para reducir dosis o muchas veces, al ser dosis limitante, no reexponer al paciente cuando tuvo una toxicidad muy severa, más cuando uno sospecha que tiene ciertos déficits de algunas enzimas. Bien, respecto a la diarrea, que ya hablamos un poquitito, vamos a tener en los pacientes con cáncer de páncreas dos, las que están asociadas a las fluoropyrimidina, donde está generada principalmente por mucositis. Hay ciertos factores predictivos de que los pacientes pueden tener mucha diarrea por fluoropyrimidina, sobre todo cuando tienen deficiencia de la hidropirimidina deshidrogenasa o alteración en el gen de la timidotosintetasa. Y después vamos a tener las diarreas asociadas al irinotecan, que hablamos de la reacción infusional de diarrea que se tratan con atropina, nosotros usamos buscapina, y la tardía que va a estar asociada a la mucositis. Y hay algunos pacientes que, por ejemplo, tienen síndrome de Gilbert o déficit de la UGT 1A1, que habitualmente tienen mayor diarrea asociada al irinotecan. Como tratamiento, esto es muy importante, decirle al paciente que tiene que hidratarse. Hay algunas dietas que son astringentes, que es importante que el paciente adhiera. Y lo más importante es el tratamiento farmacológico, donde se da 4 miligramos, o sea, dos comprimidos juntos de loperamida después de la primera deposición diarreica, y después un comprimido, pero el tema es que uno no debería tener más de 8 o 10 deposiciones por día, porque eso es una diarrea de grado 3 donde el paciente puede deshidratarse, y eso es motivo de consulta por guardia. Muchas veces hay que hidratarlo en forma parenteral para evitar la deshidratación. A veces podemos usar octreotide, hidróxido de aluminio, hay varias estrategias, pero nuestra droga madre para el manejo de la diarrea en estos esquemas es con loperamida. Hay algunos esquemas quimioterápicos de otros tumores donde se usa profilaxis para prevención de diarrea. La verdad que en tumores pancreáticos no está indicado, por lo menos no hay evidencia de que eso sirva, por lo que nosotros no hacemos profilaxis de la diarrea con estos esquemas. La neutropenia por quimio es una de las cosas más importantes que uno debería tener en cuenta, donde neutropenia es cuando uno tiene menos de 1500 neutrófilos y una neutropenia crítica es cuando uno tiene menos de 500. Es importante que la médula ósea tiene una reserva de más o menos 7 días, entonces entre los 10 y 14 días con los esquemas que nosotros usamos, pensamos que el paciente va a empezar a recuperar hasta el día 21. Entonces, si nosotros en el día 14 vemos que nuestro paciente tiene neutropenia y una neutropenia crítica, por ejemplo, el paciente no tiene fiebre, no está descompensado ni nada, y nuestro objetivo es darle calidad de vida a ese paciente, lo único que tenemos que hacer es esperar, reprogramar la infusión dentro de una semana, hacer un laboratorio nuevo, y lo más probable es que haya salido de la neutropenia cuando nosotros hagamos el nuevo laboratorio. Otra cosa distinta es la neutropenia febril, que es cuando el paciente en el contexto de la quimioterapia está neutropénico y tiene fiebre y probablemente un foco infeccioso. Las infecciones es la principal causa de que los pacientes fallezcan haciendo quimioterapia, y va a depender los valores de neutrófilos y cuántos días el paciente está neutropénico, el riesgo de generar una neutropenia febril. Como cosa importante, y lo que uno le transmite siempre a los pacientes, es que la neutropenia febril es una emergencia para nosotros y es sinónimo de que el paciente busque una atención médica rápida, donde si el paciente se confirma que está neutropénico y con fiebre, debe instaurarse el tratamiento antibiótico lo antes posible, porque eso va aumentando la mortalidad si es que el paciente no hace un tratamiento antibiótico correcto.
En algunos casos podemos usar estimulantes de colonias, donde tenemos el filgastrim, donde eso genera aumento de granulocitos. Hay otras drogas que generan aumento de granulocitos y macrófagos. La realidad es que en cáncer de páncreas es muy controversial usarlos. Nosotros intentamos evitarlos. No está claro cuándo, cuánto y cuáles son las complicaciones de esto, donde uno tiene que pensar que uno busca calidad de vida en los pacientes y la realidad que son drogas que no están exentas de tener toxicidades y por lo que dijimos de cómo es el nadir de la neutropenia, lo que uno habitualmente debería hacer es esperar, reprogramar la quimioterapia una semana y no estar intentando acortar los tiempos propios de recuperación de la médula ósea, porque eso también va haciendo que cada vez sea más difícil. ¿Por qué? Porque va deplesionando la médula y cada vez el paciente necesita mayor soporte con los estimulantes de colonias. Por otro lado, como efectos adversos, los pacientes tienen dolores y me pasó muchas veces que el paciente dice, mira, la quimio no me venía haciendo nada, el dolor que me generó el Feriastrim no lo quiero recibir nunca más. Hay pacientes que hacen fiebre, reacciones cutáneas, y la verdad que a largo plazo, uno tiene que ser sincero, en cáncer de páncreas es difícil tener un largo plazo, pero también podría o está descrito que pueden dar leucemias secundarias al uso de filgastrip. Por otro lado, tenemos la trombocitopenia, que es con tener un recuento de plaquetas bajas. Eso genera el riesgo de hemorragia, sobre todo cuando están por debajo de 50.000, y los valores críticos es cuando tienen menos de 10.000. Igual que con la quimioterapia, en Nadir es entre los 10 y 14 días, y habitualmente el paciente está recuperado a los 21 días. Por eso la indicación es hacerlo descansar al paciente. FDA aprobó de hace muchos años la interleuquina 11. eh, la realidad que esta interleuquina estimula la proliferación de células madre hematopoyéticas, eh, pero también tiene un montón de efectos secundarios, incluidos ciertos son arritmogénicos. Por otro lado, también puede generar mayor riesgo de trombosis, y como el cáncer de páncreas es un estado protrombótico en sí, no lo usamos en estos pacientes por el riesgo alto de trombosis. Por otro lado, la anemia. Habitualmente en pacientes con cáncer de páncreas es multifactorial. Algunos pacientes pueden hacer algún grado de hemólisis por la misma quimioterapia o por el tumor. Son tumores que tienden a sangrar, sobre todo cuando tienen infiltración del duodeno. Por otro lado, también los pacientes muchas veces tienen insuficiencia pancreática, tienen malnutrición, tienen deficiencias nutricionales, y por eso es tan importante el uso de suplementación con pancreatina. En algunos pacientes tenemos casos de ocupación medular por parte del tumor, anemia de trastornos crónicos, una eritropoyesis ineficaz, y la propia quimioterapia puede generar aplasia a nivel medular. Con respecto a cómo lo tratamos, en algunos pacientes damos eritropoyetina. Habitualmente nosotros a estos pacientes los discutimos con hematología y vemos el riesgo-beneficio, donde sabemos que darle eritropoyetina disminuye las transfusiones, mejora la astenia, mejora la calidad de vida, aumenta los niveles de hemoglobina, y habitualmente nosotros lo usamos cuando la hemoglobina baja por debajo de 10. El tema que como también la eritropoyetina puede ser protrombótico, intentamos discutirlo y analizar riesgo-beneficio entre usarla y no usarla, y siempre sería bueno tener un seguimiento conjunto con el hematólogo. Esto es un algoritmo mío de cómo pienso el paciente y cómo lo voy tratando, que probablemente ya lo hayan visto. Esto en realidad hay otras estrategias, pero bueno, esto es lo que yo pienso de qué es lo que debería hacer un paciente en cada línea, y en qué paciente indicar cada esquema quimioterápico. Y solamente para repasar, en pacientes
que están en buen performance, uno debería intensificar, hacer tripletes con FOLFIRINOX modificado o Nalirifox. En pacientes que no estén fit para hacer ese esquema, uno podría hacer gemcitabina con nab-paclitaxel. Pacientes unfit para gemcitabina, nab-paclitaxel, gemcitabina solo. Y en pacientes de mal performance, directamente seguimiento por cuidados paliativos. Estos son con las segundas líneas, pero me interesa que tengamos en cuenta esto para pensar algunos casos clínicos donde para terminar la clase les voy a presentar un paciente de 82 años que está en Performance Status 2. El paciente consulta a la guardia por ascitis con colestasis, tenía 7 de bilirrubina. En la tomografía, una lesión en la cabeza del páncreas con múltiples metástasis hepáticas, o sea, un paciente que nunca va a ser quirúrgico. Se le drena la vía biliar, se le pone un stent metálico, el paciente mejora un poco su Performance Status, o sea que está en condiciones de recibir un tratamiento. Y ahí uno dice, bueno, yendo a la primera parte, ¿cuál es el objetivo de de tratamiento de nuestro paciente? Priorizar calidad de vida. Eso uno lo tiene que tener muy, muy claro. Entonces, si vamos a ofrecerle un tratamiento paliativo a un paciente anciano, donde uno dice, bueno, ¿qué esquema deberíamos usar? No tendríamos que hacer un esquema tóxico, sino que sea un esquema lo menos tóxico posible para mejorar lo máximo que se pueda su calidad de vida. Entonces, en este paciente se le propone hacer gemcitabina monodroga, día 1, 8, 15, cada 28 días. Como vimos el esquema, el paciente tiene fiebre a las 24 horas de la aplicación, tiene que venir a la guardia y eso genera todo un trastorno en la familia. Por otro lado, en el primer ciclo, en el día 15, el paciente se anemiza, tiene 28 de hematocrito, tiene 80.000 plaquetas, tiene edemas en miembros inferiores y ahí uno dice, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Sabemos que haciéndolo descansar, ¿sí? Eso va a recuperar solo. Y por otro lado, por ahí la dosis de 1000 mg metro cuadrado en él era demasiado. En ese paciente disminuimos al 80% la dosis de quimioterapia y continuamos con día 1 y 8 cada 21 días, que la realidad se tolera mejor, descansa más el paciente. También muchas veces cuando nosotros hacemos gemcitabina nab-paclitaxel, que también es día 1, 8, 15 cada 28, obviamos el día 15, o si no, lo que hacemos en vez de 125 miligramos de nab-paclitaxel, bajamos a 100 miligramos para que llegue el paciente a hacer el día 15. La realidad es que este paciente tiene enfermedad estable, que es lo que habitualmente vemos, rara vez vemos tasas de respuestas importantes. El paciente está durante 6 meses en tratamiento, luego tiene progresión, en ese momento se discute, se decide continuar con soporte paliativo y el paciente fallece a los 10 meses del diagnóstico, que eso es lo habitual en la enfermedad avanzada, rara vez los pacientes viven más de un año. Y tenemos el segundo caso, que es un paciente relativamente joven, 51 años, súper activo, que este paciente en contexto de dolor abdominal se le pide una ecografía por una gastroenteritis y se le diagnostica que tenía una lesión en la cabeza del páncreas, el ecografista, y le pide una tomografía. En la tomografía lo que se ve es que tenía un tumor en la cabeza del páncreas sin enfermedad a distancia, con marcadores eh, levemente aumentados. Tenía compromiso venoso, como todo paciente se discute en Ateneo, y se define que si bien tenía compromiso venoso, era plausible hacer una reconstrucción vascular. Entendiendo que no tenemos como estrategia la adyuvancia, este paciente se decide en comité que era un paciente quirúrgico y se hace una duodenopancreatectomía cefálica. Ahora, posterior a eso, tenemos que indicarle tratamiento quimioterápico. ¿Y cuál es el objetivo de tratamiento en este paciente? El objetivo de tratamiento, a diferencia del otro paciente, en este paciente nosotros queremos aumentar la probabilidad de curación de este paciente o que recaiga lo más tardíamente posible. Entonces, este paciente empieza FOLFIRINOX modificado. Este paciente tenía mucha diarrea asociada al irinotecan.
y a la mucositis del 5-fluoracilo. Se manejó con loperamida durante todo el tratamiento. El paciente tuvo algún grado de diarrea. Por otro lado, tenía mucha neuropatía que empezó al cuarto, quinto mes. En ese contexto, bajamos un 20% la dosis del oxaliplatino, pero continuamos con el tratamiento. Hizo citopenias leves. También, por otro lado, hizo una trombosis de la vena porta que se anticoaguló con enoxaparina. En el ciclo 5 el paciente hace una neutropenia febril que lo manejamos en forma ambulatoria con amoxicilina y ciprofloxacina, donde no requirió internación, pero como el paciente se puso neutropénico, planteamos hacer una profilaxis secundaria con filgastrim, que el paciente terminó usando bastante filgastrim en los últimos ciclos. Ahora en febrero, en los controles, que el paciente iba 2 años de seguimiento, aparecen nódulos pulmonares, los biopsiamos, se confirmó, digamos, que tiene una recaída de su cáncer de páncreas, secuenciado, BRCA negativo, solamente tiene una alteración en KRAS. Y en ese contexto el paciente tiene que hacer primera línea de enfermedad avanzada. El problema que continúa, a pesar de haber pasado 2 años con neuropatía periférica, y aparte él es contador, trabaja mucho con la computadora. Entonces, en eso que uno dice, bueno, es un paciente que está en buen performance, es relativamente joven, pero el paciente ahora tiene una enfermedad incurable, donde tiene una toxicidad limitante que es la neuropatía por el folfirinox que usó. Entonces, ¿qué esquema sugerimos? Y aquí vamos a decir que si bien el paciente está fit para hacer folfirinox por esta condición clínica que tiene el paciente, vamos a usar gemcitabina con nab-paclitaxel, sobre todo porque está estudiado y es BRCA negativo, que hemos dicho que estos pacientes tenían especial sensibilidad hacia los platinos. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase. La realidad que el manejo de la toxicidad es un desafío, donde el manejo interdisciplinario es clave, y la realidad que si bien el cáncer de páncreas es una enfermedad muy desafiante para el oncólogo y muchas veces genera mucha frustración, también rara vez, pero bueno, tenemos satisfacciones y sobre todo acompañar al paciente y bueno, alguien también tiene que hacerlo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición. Saludos.